Bueno, no tenemos audio. Bueno, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes, a cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un saludo especial a las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina y Juan Carlos Polanco en su segmento Gobierno Civil Bíblico. Así que les damos la bienvenida. Juan Carlos, doctor Molina, ¿cómo están? Pastor Ricardo, parece que sí, hay problemas de conexión. Mientras tanto, yo me presento. Un gusto nuevamente estar aquí al inicio de semanas, comenzando un día lunes. Aquí estamos felices, contentos, transmitiendo una vez más a través de Radio Busco en Ti las ideas de la libertad, las ideas de la palabra de Dios, cómo crear un gobierno. Nosotros debemos estar tranquilos, tener fe, y si somos cristianos debemos dar nuestra vida en esta convicción, porque tenemos todo el apoyo histórico, empírico, todos los datos que nos respaldan, nos avalan de que donde se ha aplicado la Biblia ha sido prosperidad, ha sido libertad y más seguridad, más de todo. Entonces, no tengamos miedo en escuchar la palabra de Dios, entenderla y aplicarla para la sociedad. Pastor Ricardo. Sí, señor, gracias. Aquí estamos, pues, porque consideramos que es la oportunidad que tenemos, sí, de compartir sobre gobierno, y gobierno es transversal, tiene que ver con todo. Hoy estaremos dando un tema muy importante que tiene que ver con el Estado y el cristianismo. ¿Qué tiene que ver el Estado y qué tiene que ver el cristianismo? Pueden estar juntos, pueden trabajar juntos. ¿Qué pasa con esto? Ese programa lo hacemos porque estamos convencidos que sí existe una forma correcta. Hay principios que traen prosperidad, libertad para todos. Hay un sistema de gobierno que respalda esto, y el sistema de gobierno propuesto por Dios. Entonces, bienvenidos todos, bienvenidos los que nos verán en diferido en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. Aquí estamos, Juan Carlos, y el tema de hoy surge como consecuencia de una propuesta del gobierno de certificar la labor de los pastores por parte de una entidad estatal, el gobierno. Eh, el gobierno quiere certificar a los líderes religiosos para que continúen supuestamente desarrollando su trabajo social. Esto parece algo inofensivo, parece algo como que, uy, muy bonito, uy, qué bueno que el gobierno abre un espacio de entrenamiento para los líderes religiosos. Cuando se habla de los líderes religiosos, Juan Carlos, se está hablando de no solamente evangélicos, pastores, está hablando de líderes católicos, líderes musulmanes, líderes de otras religiones, grupos y sectas. Cualquiera de esos personajes pueden certificarse con el gobierno, y el certificado pues avalará su trabajo y le ayudará para que lo reconocerá, para que lo continúe desarrollando. Esa es la idea que está detrás, y con lo que pues están comprando la mente de los líderes religiosos, sobre todo de los evangélicos. Yo no sé tú qué piensas de primerazo, antes de comentarte otras cosas, pero no sé tú, Juan Carlos, qué piensas de primerazo cuando el gobierno propone certificar a los líderes religiosos para avalar
su labor, cualquiera que sea. ¿Qué piensas tú? No, para comenzar, hay varios factores que crean un efecto dominó. El primer factor es que el gobierno y la iglesia, me refiero a la iglesia como institución, no deben estar vinculadas. A eso no me refiero a que la iglesia y a que el Estado no deba ser cristiano, todo lo contrario. Necesitamos líderes políticos que sean temerosos de Dios en sí. Pero como institución, cada una se debe a Dios, no se debe la una a la otra ni viceversa. Cada una tiene líderes, cada una tiene leyes, cada una tiene dogmas, y si una, con esta buena intención, porque todo esto, según su visión, es bueno lo que están haciendo, es un avance, es unión, todo eso, es el, lo primero que pasa es que obviamente los tentáculos del gobierno, del Estado, se meten en lugares donde no se debe meter, controlar lugares donde no debe controlar, tomando en cuenta que hoy en día el sistema eclesial cristiano, sobre todo el católico, pero también el evangélico, es un sistema jerárquico, podríamos decirlo. Entonces, si el Estado voy a hablar de manera chilena, si los políticos se meten al bolsillo a los líderes religiosos de los países, por consecuencia va a haber un efecto en cadena que va a desencadenar en las iglesias, hasta la iglesia más pequeña en sí. Y lo otro que va a pasar es que al meter al cristianismo dentro de todo este grupito de tantas religiones, va a convertir el cristianismo en eso, en esa religión que está entre medio de tantos grupitos, siendo que no es así. El cristianismo la palabra de Dios es la verdad absoluta. Entonces nosotros no podemos quedarnos callados, ni mucho menos no quiero ser soberbio como persona, pero sí soberbio como hijo de Dios. No quiero que los cristianos quedemos rebajados al nivel de un Hare Krishna, al nivel de un islámico, de un hindú, de un budista. O sea, no podemos rebajarnos en eso, porque nuestra filosofía es la que ha formado esta sociedad, no la filosofía de ellos. Entonces, si aceptamos ser parte de este grupito en sí, estamos aceptando por consecuente, por consecuencia, reducirnos a un grupito religioso que forma parte de esta sociedad. Y eso no debería ser así. No estoy de acuerdo con eso. Claro, el asunto es que, pues, el gobierno está tomando esta decisión de certificar a los líderes religiosos por medio del SENA y otras entidades, me imagino. El asunto es que eso nunca se había visto, Juan. En Colombia, por lo menos, nunca. El gobierno siempre ha estado, en un sentido, respetando la privacidad de la iglesia. Yo diría, respetando el rol, la jurisdicción. Aquí en este asunto, tiene que haber asuntos de jurisdicción. El gobierno no le corresponde meterse en la jurisdicción del cristianismo. No tiene la capacidad, no tiene la autoridad moral para venir a decir que va a entrenar a los líderes religiosos. Número uno, porque pues, el gobierno tiene una función diferente. Número dos, porque el gobierno, sobre todo este gobierno, es un gobierno comunista, socialista en contra de Dios. Fuera todavía que fuera un gobierno a favor del cristianismo, diría, bueno, ni así. Pero este gobierno es un gobierno que está en contra totalmente de Dios. Entonces, como un gobierno que está en contra de Dios quiere entrenar a los líderes religiosos y certificar su trabajo, ¿qué les va a enseñar? ¿Qué, qué, qué teología les va a compartir? Bueno, eso es peligroso, Juan, porque tú sabes que existe una teología que es la teología de la liberación, y la teología de la revolución, es una teología de muerte, una teología
que en el nombre de Dios lucha por la igualdad social. Y pues si el gobierno quiere enseñarle a los líderes religiosos, me imagino que la línea, lo que enseñará, será eso, sobre revolución, sobre comunismo, sobre socialismo, sobre igualdad, sobre quitarle a los ricos para a los pobres. En fin, no sé, me pongo a imaginar y eso es una locura, lo que Sí, el gobierno, ajá, sobre todo en Chile he visto mucho que hay muchos cristianos socialistas y creen que están haciendo un trabajo cristiano por el simple hecho de de pagar impuestos. Ellos creen eso, creen que están ayudando al pobre por medio de pagar impuestos, porque se hacen más planes sociales para la gente, todo esto. Y ellos creen que son parte de esto bueno que está haciendo el gobierno. ese es el dilema porque ya yo desde ayer que me di cuenta de esto, pues comencé en mis redes sociales, en el ex, antes Twitter, a rechazar, a expresar mi rechazo a esa iniciativa del gobierno. Y claro, al yo hacer ese mensaje, dar ese mensaje, pues comenzaron a llegar los mensajes de aquellos que no entienden el cristianismo como tal. Alguien me preguntaba a mí, pastor, explíqueme usted por qué dice que el gobierno no tiene por qué certificar a los líderes religiosos. ¿Me lo puede explicar, por favor? No entiende. Otra persona decía, mire, qué bueno que el gobierno los certifique, que se entrenen, así como se entrena un médico, así como se entrena un abogado, se le han certificado, que el gobierno también entrene a los líderes religiosos para que los controle y para que cualquier persona no sea un líder religioso, sino una persona que sea avalada por el gobierno. Claro, claro, el problema es que el gobierno va a avalar, depende de su perspectiva, su punto de vista. Y si al gobierno no le conviene que nosotros estemos enseñando o predicando una doctrina que a él no le conviene, no nos van a avalar. Esa es la Claro, cosa. Solamente van a tener a un cierto grupo de cristianos certificados por el gobierno y eso le va a dar un peso ante la sociedad. No, yo soy un profesor certificado por el gobierno colombiano y enseño la palabra de Dios. Ese va a ser el título que van a tener. Y eso en sí le va a abrir la puerta, digamos, para muchas cosas. pues yo quiero decirte a ti, porque esta es una iniciativa del Ministerio del Interior de Colombia. Y el Ministerio del Interior tiene sus oficinas en todas partes del país, los municipios. Yo estuve en la oficina del Ministerio del Interior, Asuntos Religiosos, y el que dirigía esa oficina no era cristiano. Y dirigía, delegado por el Ministerio del Interior, delegado a, para que dirija y coordine los asuntos religiosos locales. Estoy hablando con ella, no es cristiana, no conoce a Dios, pero está regulando los asuntos religiosos al cristianismo. ¡Qué peligro! Bueno, el recuento es este. El gobierno antes no hacía esto. ¿Por qué lo hace ahora? Te lo voy a decir. Porque en la presidencia de Duque, los evangélicos hicieron una propuesta a Duque. Por favor, presidente, necesitamos que el gobierno reconozca a la iglesia, la avale. Entonces, Duque eh, reunió a los líderes, a varios líderes religiosos y les propuso que iba a armar una oficina nacional de asuntos religiosos. Y a los que llamó líderes cristianos estuvieron de acuerdo y iniciaron ese proceso. En ese proceso, que yo estuve en una reunión en Bogotá, hicieron la primera reunión de líderes religiosos de Colombia. En esa reunión con Duque estaban los evangélicos, estaban los musulmanes, estaban los hinduistas,
los Hare Krishnas, eh, religiones eh, árabes, católicos ortodoxos, griegos. Es una mezcla tenaz, una cantidad de personajes que representaban a su grupo religioso. Yo estuve ahí, muy complicado, muy difícil. Y se abrió entonces oficialmente la Oficina de Asuntos Religiosos eh, a nivel nacional. Yo le dije, eso es un peligro. El gobierno no tiene por qué intervenir en los asuntos de la iglesia, no es su jurisdicción. Pero un grupo de personas cristianas no estaban de acuerdo. Sí, el gobierno tiene que evaluar, tiene que intervenir, tiene que ayudar a reglamentar a la iglesia. Y entonces, pues esto fue dirigido por la doctora Lorena Ríos, cristiana de Asambleas de Dios. Y ella se encargó a nivel nacional, usando la palabra de ellos, socializar eh, la Oficina de Asuntos Religiosos en Colombia. Y hubo muchas reuniones con pastores y líderes en donde estaban haciendo una política pública. El gobierno, con los pastores y líderes, estaba haciendo una política pública para las iglesias. La hizo. Yo estuve en una reunión de esas aquí en Bucaramanga y la doctora Lorena, que estaba ahí, que vino, le dije, eso está mal. Esta oficina es un peligro. El gobierno no tiene por qué reglamentar al cristianismo. Y los que están haciendo las leyes, la política son puros cristianos, puros evangélicos. Y entonces ya hay un documento, hay un libro, yo lo tengo aquí, hay un libro que habla sobre las políticas religiosas, que los mismos evangélicos, pastores y líderes escribieron para regular el cristianismo. Y eso, hubo fiesta por todas partes. Donde llegaba la doctora Lorena en Colombia, eso hubo fiesta. Todo el mundo feliz, porque qué bueno, porque el gobierno ahora sí nos tiene en cuenta. El gobierno, ahora con esta oficina de asuntos religiosos, nosotros como iglesias vamos a poder decirle al gobierno que apoye nuestros proyectos. Ese es uno de los ganchos, Juan, que la gente piensa, los pastores piensan, que al aceptar que el gobierno lo regule y ser parte del gobierno, entonces ahora sí el gobierno puede darles finanzas para desarrollar sus proyectos. Y por eso es que lo han aceptado, lo han aplaudido. Y yo les dije, eso es un peligro, es una puerta abierta para que poco a poco el gobierno comience a controlar a la iglesia y a los ministros. Y yo les dije, la próxima vez, lo dije, la próxima vez lo que el gobierno va a hacer es que va a requerir de los pastores un entrenamiento por parte de ellos. Ellos son los que van a entrenar a los pastores y van a decir quién puede ser pastor y quién no puede ser pastor. El gobierno. ¿Por qué el gobierno? Porque el gobierno se coloca en lugar de Dios. Juan. Exactamente es lo que yo estaba diciendo. Obviamente van a empezar a regular ya bajo el criterio del político de turno, porque independiente sea izquierda o derecha, no puede un político. Son personas de que por sí no miran digamos, a través de la Biblia, miran a través de códigos civiles, códigos hechos por el hombre, leyes humanas, todo ese tipo de cosas, miran con una manera más lógica el contexto en el que están viviendo y todo esto que nosotros hablamos no lo van a ver de una manera eh,
como nosotros lo estamos viendo, de una manera espiritual, sobrenatural, de una manera que de verdad entendemos lo que está pasando, sino lo van a ver de una manera lógica, de una manera como una herramienta, de una manera política, van a ver esto como una herramienta política en sí. Entonces, no me sorprendería que en un futuro veamos políticos que hoy en día aborrecen a Dios, los veamos en un futuro, gracias a esto, ganando, entregándole subsidios, cosas, bonos al de asuntos religiosos para ganar votos con la gente de la iglesia. El problema es que la iglesia, la institución de Dios, la institución moral, la que debe regir moralmente al gobierno, a la que debe regir moralmente a la sociedad, a los ciudadanos, todo, está dejando que se rija, se está dejando regir no por Dios, sino por políticos que ni siquiera, me atrevería a decir, ni siquiera han leído 5 o 6 capítulos de la Biblia. Si es que no han leído nunca la Biblia, no tienen una relación con Dios, son personas inmorales. Usted no puede decir que los políticos de hoy en día, sobre todo la gente que nos gobierna, el partido político que nos gobierna hoy en día, son gente moral, no son gente moral, son gente inmoral, no conocen la realidad como la conocemos nosotros del mundo cristiano, no saben. Entonces nosotros estamos dejando, estamos literalmente dejando que nos venga a condicionar una persona que es enemiga del cristianismo. Hay algunos países del mundo, por ejemplo Suiza. En Suiza hay líderes religiosos del Estado, entrenados por el Estado, con un certificado del Estado que los reconoce como pastores y que pueden ser capellanes y que pueden trabajar como líderes religiosos en cualquier entidad y en cualquier iglesia. Entonces, como en Suiza está regulado esto, entonces si una iglesia necesita un pastor, una persona de estas, cualquiera que sea, puede aplicar y mostrar su hoja de vida a la iglesia y decir, yo tengo el certificado del gobierno, soy pastor, teólogo, eh, y quiero que me den este puesto. Y la ley misma, pues, como protege el derecho al trabajo, entonces si alguien aplica para ser pastor de una iglesia en Suiza, quien se sea, la iglesia tiene que considerar darle el trabajo si necesita un pastor y darle un sueldo también. O sea, es empleado, es un empleado. Ahora, ¿cuál es el asunto con esto, Juan? Que este certificado de pastor del gobierno cualquiera lo puede tomar. Entonces, en Suiza hay líderes religiosos homosexuales, líderes religiosos comunistas, socialistas, que han tomado la parte espiritual como un trabajo. Entonces se entrenan, el gobierno los entrena, los avala, y en las iglesias si aplican, casi que tienen que darle el trabajo, porque es una persona que está entrenada y recomendada por el gobierno. Entonces, las iglesias, en Suiza hay muchas iglesias en donde los líderes son entrenados por el gobierno, pero su parte moral son homosexuales o tienen ciertas tendencias y son líderes, trabajadores religiosos de iglesias en los Estados Unidos y nadie en Suiza y nadie puede decir nada. Para allá vamos nosotros aquí en Colombia, porque se abrió el espacio. Cuando, cuando el cristianismo tocó la puerta al gobierno y le dijo, por favor, queremos trabajar con ustedes, reconózcanos, inmediatamente el gobierno abrió la puerta y lo recibió. Y poco a poco vamos a estar viendo cómo el gobierno comienza a intervenir en la iglesia, cómo comienza a controlar. Eso es control, porque el gobierno va a saber cuántos pastores hay en Colombia, porque va a llegar el momento en que va a decir,
solamente las iglesias pueden funcionar si tienen un pastor certificado por el gobierno. Y ahorita, pues al principio caen los evangélicos Sí, claro, por supuesto. y después cualquiera lo puede hacer Ujú. porque es una profesión Exactamente. y se pierde, es una profesión y deja de ser una vocación. Comienza en profesión y deja de ser un llamado de Dios y ya se convierte en un trabajo. Yo fui a la Exactamente. universidad, estudié para ser pastor, pero ni creo en Dios, pero yo puedo enseñar porque soy certificado por el gobierno. Entonces ese es uno de los peligros, Juan, de lo que estamos viendo de los pininos. Y eso salió, mira que eso salió en el tiempo en el que anunció esto, gobierno abre convocatoria para certificar a líderes religiosos. Dice, ¿en qué consiste? Y otra cosa muy llamativa, porque como hoy en día todo el mundo quiere un diploma, entonces la convocatoria abierta hasta el 10 de noviembre, decía ahí, pretende reconocer la labor social y espiritual. Pero no, la otra cosa que iba a decir es que el ICETES abre 5.000 cupos a los líderes religiosos para que se entrenen gratis. ¿Qué le parece? Para darle un certificado, un diploma gratis. ¿Qué te parece, Juan? Dice el ICETES abre 5.000 cupos para el nuevo programa gratuito de salud mental en jóvenes. Salud mental, o sea, el ICETES está abriendo cupo para que la gente se entrene y eso está dirigido a líderes religiosos, pastores, sacerdotes, rabinos, quien se sea. Quien se considere que es religioso, entonces puede tomar este curso y el gobierno lo va a certificar. Dale, Juan. Exactamente. Es lo que hemos estado hablando. Y obviamente este tipo de estrategias que no son solamente, podríamos hablarlo de manera política, sino también son de manera psicológica. Hoy en día para la sociedad un título dado por el gobierno o algo así es algo de peso. Y tomando en cuenta que dentro del mundo cristiano, sobre todo el mundo evangélico, hay mucha persona, muchos maestros, mucho pastor que anhelan reconocimiento. Ven que hay harta persona que puede lograr llegar lejos de acá. Y esto para ellos puede ser una buena oportunidad dentro de su lógica, de llegar lejos, tener un título del gobierno, algo así, o tener un estudio certificado, que no solamente la experiencia me da, sino también un cartón, un diploma que me certifique que yo estoy capacitado para enseñar y todo eso. Va a lograr, va a hacer que pase lo que usted está hablando, que gente atea, que ni siquiera tiene una comunión con Dios, estudie esto, quizás lo van a hacerlo solamente para callarnos la boca, quizás hasta como burla, para decir, van a sacar doctrinas, quizás cuántas doctrinas falsas más se van a crear a través de leyes. Van a salir personas que a lo mejor tienen otra creencia y van a hacerlo igual y van a combinar su creencia con su título pastoral y van a empezar a enseñar una doctrina diferente. O sea, es literalmente distorsionar, o sea, ese es la consecuencia de esto, de cuando una institución se pone por encima de la otra, distorsiona completamente la función, su función primordial y la función de la institución a la cual está afectando en sí. Y vamos a ver toda esta distorsión que va a pasar cuando el, la, la, cuando se apruebe esto, cuando se comiencen a aprobar estos certificados y todo eso, vamos a ver todos los tipos eh, de falsos evangelios, todos los tipos de doctrinas falsas, de Mucho de doctrina falsa va a salir del cristianismo como do- consecuencia. distorsiones completas. Van a, Va a ser un socialista pastor, un comunista pastor, un ateo pastor, un animista pastor, un humanista pastor. O sea, van a haber un montón de personas que
van a mezclar su filosofía personal con el título pastoral y van a empezar a enseñar en el nombre de Dios una doctrina que nada que ver. Pues a mí me parece muy tremendo. Yo soy uno, desde que comenzó esto, he estado en contra. Mm, Siempre que ha habido reuniones, yo he ido y he rechazado esa iniciativa y he tratado de advertir del peligro. Y yo he sido un incomprendido, la gente me ha rechazado por eso a mí, porque la idea de asuntos religiosos nacional, la idea es bajar las oficinas a las regiones, a los departamentos y bajar la oficina a los municipios. La cosa es el tentáculo del gobierno para controlar. Que haya oficina de asuntos religiosos en los municipios, que haya oficina de asuntos religiosos en el departamento. Y esa oficina se encargue de regular cómo funciona el cristianismo. Ahora, quiero decirles que el cristianismo no está en contra, peleando con el gobierno de ninguna manera. No son enemigos. El gobierno y el cristianismo no son enemigos. Y me refiero a la forma de gobierno o la idea de gobierno correcta, ¿no? No son enemigos. Este gobierno que tenemos sí es enemigo, porque es un gobierno comunista, socialista, progresista. Y ellos han dicho claramente que no quieren nada con el cristianismo, ni siquiera creen en Dios. Y entonces no les importa. Entonces ellos, los comunistas, socialistas, progresistas, ellos no les importa a Dios, son enemigos, no les importa la iglesia. Y lo dicen así abiertamente. Pero bíblicamente el gobierno fue establecido por Dios. La iglesia fue establecida por Dios, el cristianismo. Y no para que sean enemigos y se peleen. No, 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 no. El gobierno es una jurisdicción. Tiene un rol y tiene un límite en su rol. El cristianismo tiene un rol y tiene un límite en su rol. Entonces, si cada quien trabaja cumpliendo sus funciones sin pasárselas, entonces se van a ayudar mutuamente. El gobierno, su función es proteger la libertad de conciencia, proteger a los individuos para que ellos decidan en qué quieren creer, en libertad. El gobierno no puede decir y no puede, como se dice, obligar a nadie a ser cristiano. Ser cristiano es algo voluntario. El cristianismo, entonces, por otro lado, tampoco puede obligar, es voluntario y tiene unas funciones específicas. El gobierno tiene que ver con la ley, castigar a los que hacen el mal. La iglesia, el cristianismo prepara al individuo, su conciencia, para que pueda decidir bien, sepa lo que es bueno, lo que es malo y decida lo que es correcto. Entonces no hay enemistad entre el gobierno y el cristianismo. El asunto se complica es cuando el gobierno quiere meterse, como en este caso, a regular la iglesia. Juan. Sí, exactamente, lo que usted dice, el gobierno civil es una consecuencia del discipulado de la iglesia hacia los ciudadanos. La iglesia disipula individuos virtuosos, temerosos de Dios. Estos individuos virtuosos, temerosos de Dios, crean familias. Estas familias crean sociedades y por consecuencia legislan de una manera que es temerosa de Dios en sí. Entonces, si la iglesia no disipula a la sociedad va a terminar disipulando a la iglesia. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Voy a repetir lo que dije, ¿vale? No creo que me vuelva a acordar de aquí en un futuro. Si la iglesia no disipula a la sociedad va a terminar disipulando a la iglesia. Entonces debemos tener cuidado de no confundir estas buenas intenciones que según ellos tienen de querer institucionalizar, digamos, el cristianismo. Porque la iglesia es la única roca angular, la única piedra angular, la única base por la cual la iglesia cristiana existe es
Jesucristo, el sacrificio y la resurrección de Jesucristo. Esa es la base de la iglesia cristiana. No Petro, no ni un político, no esto, no un papel legal que te dé el gobierno, nada, nada. Solamente la resurrección, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Mira lo que dice se llama Amelia Cotes, la directora de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior a nivel nacional. Ella dice, nos hemos propuesto la meta de cualificar la labor de cada uno de los ministros religiosos. ¡Wow! Son palabras mayores. Ahora, yo no sé si esta señora sea cristiana o no, pero ella dice, nos hemos propuesto cualificar la labor de cada uno de los ministros religiosos. O sea, el gobierno, por medio de quien se sea, por medio de un pastor, por medio de un musulmán, por medio de quien se sea, el gobierno, por medio de el que dirige esa oficina, va a decir, quiere decir, si la labor de los ministros religiosos, cómo debe ser realmente calificada, si es de calidad o no. Ellos son los que van a decir, supuestamente ellos con este curso van a elevar el nivel de capacidad de los ministros religiosos. Dice así, por primera vez se llevará a cabo esta certificación. Bueno, primera y van a haber muchas más. Esta es libre, el que quiera. Dice que quieren tener 500 personas. Dicen, se espera que en un primer piloto participen unas 500 personas de diferentes confesiones religiosas. Pues yo creo que van a tener éxito. Van a tener más de 500. Porque hay muchos pastores y líderes religiosos ignorantes que aman el Estado, que quieren las migajas del Estado, que quieren que el gobierno les dé plata para sus proyectos locales, para construir su iglesia, para trabajar con los niños, para trabajar con escuelas, para trabajar dándole comida al hambriento, con la plata del gobierno. Y así poder hacer su labor social pensando en ganar almas para Dios. Pues es algo muy, muy peligroso y se pasa del cristianismo correcto al paganismo sin saberlo. Es una lineecita invisible que si no se pone cuidado, a mí ya me están preguntando los pastores y líderes, ¿por qué usted dice eso? ¿Por qué no podemos, ¿por qué no podemos aceptar que el gobierno nos entrene? Eso es como querer un médico o uno que quiere ser médico que se vaya a que lo entrene uno que mata ganado y uno que Claro. mata ganado y lo parte en pedacitos y dice, no, yo mato ganado y mato marranos y cerdos, yo sé cómo matarlos, rajarlos, coserlos, vamos a darle un curso de medicina a los futuros médicos. O sea, no hay nadie, el gobierno bueno, sobre todo el gobierno de ahora, el actual, no tiene nada que ofrecerle a la iglesia, nada, ni la moral, no tiene nada que decir, yo tengo tal autoridad para corregir si están haciéndolo bien o están haciéndolo mal, no tienen nada, son enemigos de Dios, blasfeman contra Dios, son mentirosos, roban, mienten, engañan, no son morales, son personas completamente inmorales, o sea, las tienen todas, tienen el paquete completo. No tienen nada para venir y decir yo tengo la autoridad tanto moral como ni siquiera legal, podríamos decirlo, porque una ley escrita por ellos mismos a nosotros no nos debe afectar. Como yo dije al principio, la iglesia es universal y la única piedra angular que nos rige es Jesucristo, lo único. O sea, Dios, el Dios y el Espíritu Santo y Jesucristo en sí. Entonces, no podemos dejarnos intimidar por este tipo de cosas, ni cautivar tampoco, porque ahora están más que intimidados, los cristianos están cautivados, están atraídos por este tipo de ley en sí. Pero es que Juan aquí dice gratis y mentiras. O sea, los que van a entrenarse no pagan, pero esta entidad está haciendo
apoyada por el gobierno. Por cada estudiante el gobierno pone un dinero específico para entrenarlo. ¿Y ese dinero de dónde sale? De los impuestos de los colombianos. Una carga fiscal más. Entonces, después van a decir, los evangélicos quisieron que los entrenáramos. Ahora a las iglesias le vamos a cargar impuestos porque estamos entrenándolos gratis. Y para seguir haciéndolo, ustedes ahora iglesia tienen que pagar impuestos. Es que eso es un triqui. Sí, ¿no? Y el Departamento de Relaciones Religiosas se va a prestar para qué, para colocar a un amiguito de un político ahí a recibir la plata, manejar todo. Van a abrir un departamento entero para administrar todo, los sueldos millonarios que van a tener, todo. Si eso es como cuando se creó el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Felicidad, el Ministerio de esto, de esto, de esto. ¿Es para qué? Para que seguir quitándole plata a la gente en cosas que de verdad no, no son necesarias para nada, son todo lo contrario, no, no tendrían que hacerse. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Esto es un intento de las tinieblas de querer guiar a los que tienen la luz. Es algo insólito, inapropiado, injusto, destructivo, pagano. Es una iniciativa totalmente diabólica, que si la iglesia y los cristianos no se levantan para evitar esa iniciativa, vamos a caer muy bajo. El cristianismo va a comenzar a caer. Ahorita esto no es nada. Todos estos años, desde Duque hasta ahora, este amorío con el gobierno y la iglesia, esto no es nada. Vienen cosas peores y continuamos. Bueno, el tiempo se nos ha acabado. Gracias por escucharnos. Nos vemos el miércoles con la ayuda de Dios. Otra tarde nos despedimos, Juan. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.